¿Qué significa sintomático? Trata los síntomas para aliviar las quejas del paciente. La congestión, la tos, el estornudo, la chorrera nasal, la irritación de la garganta, etc. Pero no damos un tratamiento específico contra el virus, porque habitualmente los virus de la gripe, que son más de 100 lo que pueden producir, y entre esos 100 otra vez cada uno tiene 100 primos hermanos que son idénticos, pero se diferencian por pequeñas características moleculares en su composición. Podemos tener más de 1000 virus que producen gripe. Uno de esos 1000 virus se llama virus de la influenza. ¿Verdad que hay de 3 tipos? El A, el B y el C. El C casi no afecta al hombre. A nosotros nos preocupan más el A y el B. Ya en 1918 se produce la gran epidemia y pandemia de la famosa fiebre española, que fue por el tipo de la influenza A, que nuevamente, de acuerdo a las características estructurales del virus, se le denomina H y N. H por una proteína que tiene en su envoltura externa y N por una proteína que tiene en su envoltura interna. Entonces nosotros le llamamos H1N1, H2N2, H3N3 y las diferentes combinaciones hasta 100 Hs y 100 Ns. Imagínense cuántos tipos de virus de la influenza se pueden producir si yo puedo combinar el H1 con el N100 y el N99 con el H2 y así sucesivamente. La influenza es un virus bastante cambiante. Es como nosotros, que todos los días nos cambiamos de camisa o nos cambiamos de pantalón, ¿verdad? Pero siempre seguimos teniendo la misma estructura. Cuando nosotros hablamos de H's y N's diferentes, solamente lo que está ocurriendo es que existen pequeños cambios dentro de la estructura molecular del virus que hace que el sistema inmune de nuestro cuerpo no lo reconozca. Entonces, la posibilidad de agresión, de injuria al cuerpo es superior porque nosotros no estamos protegidos específicamente contra ese pequeño cambio que se produjo en ese virus que hace que nuestro sistema inmune no lo reconozca. Anualmente estos virus van cambiando, hacen pequeños cambios, pero a través, cada 2 o 3 décadas, hacen grandes cambios. Y ahí aparecen las grandes pandemias, la distribución por todos los continentes. Desde el punto de vista de agresión, de virulencia, de efecto nocivo del virus, el H1N1, el H3N2, el H5N7 o el H5N9, que son los que más circulan, son igualmente agresivos. Nosotros somos los que no estamos preparados inmunológicamente para enfrentar a un virus que tiene poca circulación a nivel del planeta Tierra. Entonces nuestro sistema inmune no tiene memoria inmunológica para responder en forma inmediata y adecuada ante un agresor. Es una historia que nosotros debemos saber porque esta es una enfermedad que no la vamos a erradicar nunca del planeta Tierra, pero nosotros la podemos evitar que haga grandes brotes epidémicos con medidas muy sencillas. Y la principal medida es esta, la educación. Educar. Si nosotros que somos los médicos, si no cumplimos el rol de educadores, no estamos cumpliendo nuestra tarea en forma adecuada. ¿Por qué? Porque hoy la medicina dejó de ser una medicina curativa. Cuando nosotros tenemos que medicar al paciente, estamos llegando tarde. Nosotros tenemos que evitar que el paciente se enferme. Y la única manera de evitar que el paciente se enferme es educarlo. Tu hijo, sano, no le va a pasar nada. Pero hay factores, individuos con factores de riesgo, donde la influenza puede ser fatal. Entonces se diferencian, los seres humanos nos diferenciamos específicamente con relación a la influenza en individuos con factores de riesgo y en individuos sin factores de riesgo.
¿Cuáles son los factores de riesgo para la influenza? Aquellos individuos que tienen obesidad, hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas respiratorios crónicos como asma bronquial, enfisemas, pacientes que tienen cáncer y están sometidos a tratamientos inmunosupresores, pacientes con problemas crónicos, metabólicos como ser dislipidemia, colesterol triglicérido alto, diabetes, problemas con trastornos renales crónicos o problemas con inmunidad disminuida. Nosotros le llamamos inmunodeprimidos, inmunodeficientes. Eso se puede traer del nacimiento o se puede adquirir. ¿Por qué? Por ejemplo, la adquisición, la inmunodeficiencia que produce la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. A lo mejor más de uno de los que estamos acá sentados tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. No tiene SIDA, pero tiene el virus. Y eso le hace que sus defensas estén siempre bajas y sean presa fácil de procesos infecciosos donde por su mala respuesta inmune estos microbios se hacen gigantes. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de aquellos individuos, ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, lactantes y recién nacidos con factores de riesgo para que nosotros no le transmitamos la influenza. Ustedes, ni yo, ni nadie va a evitar que en los meses estivales de invierno ocurran brotes de epidemia de influenza. Es imposible. Todos los colegios, todas las escuelas, todos los centros militares, todos los centros donde haya aglomeración de gente, definiéndose la misma, más de 4 individuos en un espacio de 4 metros cuadrados, es imposible evitar los brotes epidémicos de la influenza. Y el virus de la influenza es un virus muy fácilmente transmisible, porque si yo hoy estoy incubando influenza, el pobre Jones en 5 días va a tener síntomas de flu, porque yo al hablar estoy eliminando gotas de las vías respiratorias, al toser, al estornudar y al tocarle. Le estoy tocando, le estoy transmitiendo. El virus de la influenza se transmite por vía respiratoria, pero también puede vivir en los objetos inanimados, toallas, fomites, ropas, ropa de cama, cama de hospitales, papeles, bolígrafos, juguetes, por 24 horas. Entonces, el padre que esté preocupado por los brotes epidémicos que van a ocurrir todos los años por el virus de la influenza, va a seguir preocupándose hasta su último suspiro, porque todos los años van a haber en lugares donde haya aglomeración de gente. Lo que nosotros tenemos que evitar es que estos brotes epidémicos afecten al grupo de riesgo, al niño con Down, que a lo mejor asiste al colegio, al niño con cardiopatía, que a lo mejor asiste al colegio, al niño alérgico, que a lo mejor asiste al colegio, al niño asmático, que a lo mejor asiste al colegio, al niño diabético, que a lo mejor asiste al colegio, al niño con algún tipo de inmunocompromiso, que a lo mejor asiste al colegio y ustedes no saben. ¿Cuál es la manera de evitar? Educación. Lo que yo estoy haciendo con ustedes y ustedes están haciendo conmigo. Yo al educarlo a ustedes como profesional y ustedes como padres, ustedes me están educando a mí como padre y yo como profesional. Feedback, retroalimentación, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que hacer. ¿Cuáles son las medidas? Muy sencillo. Ustedes no pueden detectarle al individuo en periodo de incubación. El periodo de incubación es un periodo donde uno es portador del virus, pero no presenta síntomas. Ahí es imposible detectar. Por eso, olvídense, vamos a tener brote epidémico, ¿sí? Pero vamos a tener menos brote epidémico si ustedes detectan al niño, al adulto, al anciano, ante los primeros síntomas de fiebre, decaimiento, estornudo, pérdida del apetito y producir un aislamiento social voluntario. Eso tiene que ser voluntario. No, mi hijo estornudó 3 veces
y yo vengo y lo deposito en el colegio porque ese día no vino la empleada. Ese es un problema que todos tenemos personales y tenemos que solucionarlo en forma personal, no poniendo en riesgo a nuestros semejantes. Entonces, aislamiento social voluntario. ¿Qué significa eso? Encerrarlo dentro de la casa a ese individuo con posibilidad de transmitir el virus en un lugar aislado, lejos de papá, de mamá, de los hermanos. ¿Por qué? Porque si papá está muy en contacto, el papá tiene que estar y la mamá lo suficiente para asistir al niño, controlarle que no tenga fiebre, controlarle que tome líquido, controlarle que se alimente, pero no encima del niño, porque o si no la madre sale de la habitación del niño, le abraza a su otro hijo y el virus del hijo a través de ella le está pasando al siguiente y el siguiente va al colegio y así comienza la cadena epidemiológica. El aislamiento tiene que ser real, no el niño, no me voy al colegio 5 días y está saltando de una habitación en otra, que ve la tele, que aquí va acá, que juega con el hermanito más pequeño, que está con la niñera, que está con la mamá, con el papá. Aislamiento real. Ese aislamiento tiene que durar por lo menos hasta el 3.º a 5.º día de haber iniciado los síntomas. El 3.er día de haber iniciado los síntomas es el periodo de mayor liberación viral. Después del 5.º día, la carga viral en el individuo con influenza cae y la posibilidad de contagio disminuye abruptamente. Entonces la vacuna, que es obligatoria en todos los individuos menores de 2 años y mayores de 65 años, obligatoria, porque son el grupo etario donde el sistema inmune cojea, está debilitado por la edad, además de a todos aquellos individuos con factores de riesgo que yo ya cité anteriormente, hace que nosotros le produzcamos una respuesta inmune similar a la que se produce con el virus salvaje en forma natural, pero atenuada. Le ponemos la vacuna, que son virus de la influenza. En este caso, la vacuna actual tiene 4 cepas, la H1N1, la H3N2, la H5N9 y la influenza B. Agarramos el virus, lo replicamos muchas veces en diferentes cultivos, le debilitamos al virus, le inactivamos, le inyectamos al individuo. Eso el sistema inmune reconoce como un agente extraño al cuerpo, crea anticuerpos ya a partir de la 2ª semana de la aplicación de la vacuna, llegando a su punto máximo a las 4 a 6 semanas. Y entonces, una vez que nosotros nos enfrentemos con el virus salvaje, el virus de la influenza circulante, llámese H3N2, que es lo que ahora pasó en el Polo Norte y está pasando en el Polo Sur, porque ya hay casos de H3N2, ¿verdad? Actualmente, hace que lo encuentre con una inmunidad específica contra ese virus y entonces el cuadro va a ser, desde el punto de vista clínico, menos severo y desde el punto de vista epidemiológico, imposibilita la transmisión. La vacuna tiene que ser universal. Entonces el colegio tiene que facilitar. Entonces, ante un brote epidémico que está comenzando y que va a llegar a su apex fines de noviembre, inicio de junio, entonces el colegio tiene que decir, señores, no hace falta que ustedes traigan un certificado por no traerle a su hijo porque tiene influenza. En su palabra yo confío. Ante los brotes epidémicos, cuídense, aíslense, cuiden su entorno, cuiden su rebaño y de esa manera ustedes van a hacer una inmunización que por más que ustedes se rían, se llama inmunización en rebaño. Si su núcleo familiar está sano, ustedes van a estar sanos y ustedes no le van a transmitir la enfermedad a su compañero de trabajo y su compañero de trabajo no le va a transmitir la enfermedad a su núcleo familiar y así sucesivamente vamos a cortar la cadena epidemiológica. Pero no sueñen que este va a ser el primero y el último brote epidémico que va a haber en este colegio. Este colegio tiene la ventaja de tener pocos alumnos. Entonces, obviamente, esto es directamente proporcional. Mayor aglomeración de gente, mayor número de casos. Menor aglomeración de gente, menor número de casos. Acá habrá venido un niño enfermo y le contagió a todos.
Suerte que el 50% restante fue contagiado también. No hizo manifestación clínica, pero seguro que fue colonizado. Y aquellos niños que ya tuvieron influenza tienen que volver a vacunarse, porque el virus muta cada 3 meses. Y el H3N2 no es más virulento que el H1N1. Es igual. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune, como circuló poco en las últimas 7 décadas, no lo vamos a reconocer. Entonces va a ser cuadros mucho más severos. Y no piensen que influenza no está creciendo hoy en día para llegar a su apex en la época estival de invierno. La influenza, en resumen, es una infección viral, es un resfrío común, una gripe que se produce por un virus que si nosotros tenemos la conciencia social de aislarnos, de cuidar a nuestro hijo en nuestra casa, de lavarnos las manos, de ser pulcros y evitar el contacto para no replicar la epidemia epidemiológica, la cadena epidemiológica, nosotros vamos a evitar el brote epidémico o vamos a hacer que el brote epidémico no sea tan intenso.